Terapias bioenergéticas a distancia. Por muchos años hemos desarrollado la terapia bioenergética a distancia con una efectividad similar a las terapias presenciales. Esta explicación debe ser profundizada una vez que articulemos toda una serie de teorías y de prácticas. Especialmente en esta época de pandemia o plandemia, como lo insinúan mentes avanzadas tales que Andreas Kalker y Joseph Pamies. En esta época en la que hay una separación social, ese tal distanciamiento, donde hay las restricciones para desplazarse, las terapias a distancia cobran una importancia singular. Así que entonces tratemos de comprender qué es lo que pasa en el caso de la terapia a distancia, que nos permite conectar a una persona, un terapeuta que está en una ciudad o muy lejos de otra, en una forma sincrónica. La primera palabra que tenemos que utilizar para comprenderlo es eso. Esta es una terapia sincrónica de la medicina natural. Recuerden ese concepto. Terapia a distancia como un evento sincrónico de medicina natural. ¿Qué es lo sincrónico? Este es un término que tomamos prestado del estructuralismo del siglo pasado, sobre todo el estructuralismo que se desarrolló en lingüística. El gran suizo Ferdinand de Saussure desarrolló toda una concepción que permitió comprender la generativa de los idiomas. El planteamiento diacrónico se dice que es el planteamiento histórico, que es el vertical, y el planteamiento sincrónico es el horizontal, es el simultáneo, es el presente. Justo Saussure desarrolló esa noción de diacronía y de sincronía para comprender cómo los idiomas se habían estado organizando y generando nuevos idiomas. Ese tema de la sincronía, que es la simultaneidad en este presente, es una de los conceptos más interesantes, fascinantes, que nosotros ponemos en juego para comprender qué son las terapias a distancia. Una vez que establecemos la sincronía, que es un proceso simultáneo en el que van a conectarse los inconscientes, tanto del paciente como del terapeuta, va a ocurrir una singularidad. Singularidad la definimos como un evento que ocurre en una fracción infinitesimal de tiempo. Ese momento que muchas veces lo tenemos en cualquier momento de la vida, cuando tenemos un chispazo, hay una idea que nos llega, la definimos como singularidad. En este caso, esta singularidad va a tener de un lado al paciente que presenta una serie de problemas de salud que se manifiestan con unos síntomas. Esos síntomas van a ser percibidos por el mismo paciente o por las personas de su entorno y les va a preocupar mucho. Nosotros vamos a identificar esos síntomas y ese desequilibrio lo vamos a identificar como un proceso de sobrevivencia del cuerpo frente a agresiones sucesivas de mala alimentación o de procesos emocionales disímiles que esa persona vive y que la identifica, que lo percibe como enfermedad. Distingamos. La persona o su entorno identifican esos desequilibrios como enfermedad. Para nosotros es un proceso de sobrevivencia.
ese proceso va a generar un campo mórfico que va a reflejar una serie de energías que en realidad son de incoherencia, pero que para comprenderlas nosotros invitamos a que pensemos en esa intuición que siempre hemos tenido cuando identificamos a alguien extraño que se nos acerca con malas intenciones, que efectivamente por intuición nosotros lo evadimos, nos vamos por otro lado y nos salvamos, pues. En ese momento evitamos algo fuerte que nos ocurra. Bueno, ahí está esa intuición. Muchas veces tomamos decisiones y nos va muy bien con la decisión. Y si ustedes escudriñan allá cuántos fueron los procesos racionales que ustedes desplegaron para tomar esa decisión, dicen, no, fue sencillamente un chispazo en un momento, son fracciones infinitesimales de tiempo que toman para eso. Ese campo mórfico va a presentarse en forma escalar. Nunca es igual lo que hemos sentido hace una hora a lo que estoy sintiendo ahora. ¿Me estoy mejorando o estoy empeorando? Y así vamos viendo cómo muchas enfermedades o procesos de sobrevivencia van a tener la peculiaridad de que pasan por procesos de confusión. Muchas veces esos desequilibrios tienen para el paciente una forma de dificultad para comprender lo que le está pasando. No sabe lo que le pasa, no entiende lo que le pasa. Luego, he allí lo que está del lado del paciente. Una vez que este paciente o alguien de su familia o alguien que organiza esta terapia se comunica con el terapeuta, va a ocurrir un proceso que es espejo, es simultáneo de esa emoción, de ese campo mórfico que tiene el paciente. El terapeuta, que ha sido formado, que ha estudiado, que comprende de qué se trata este tema de la simultaneidad, él va a tener su formación y la convicción, y sobre todo va a disponer de un momento de tranquilidad. Se necesita de un tiempo de calma, de una forma muy reposada, en donde va a identificar todo un conjunto de procesos que para nosotros aparecen como una decodificación. Dicho en términos más simples, la anamnesis, la historia que se nos presenta, la tomamos nosotros como historia de la salud. Esa historia de la salud siempre va a ser una oportunidad para ese cuerpo, para ese organismo que está en sobrevivencia. Al identificar la información que se nos ha suministrado, nombre, fecha, cédula de identidad, teléfono, con esa información va a aparecer un campo mórfico visto por nosotros. Esa sutileza se va a expresar en información que se decodifica, en información que expresa relaciones entre los microorganismos y las distintas funciones corporales, en este caso de los humanos. Una vez que el terapeuta identifica esos procesos con su formación y con su convicción, como veníamos diciendo, va a tener la oportunidad de establecer un diagnóstico, lo registra y a partir de allí va a realizar una serie de recomendaciones que se le envían al paciente. Es importante recordar que nosotros como terapeutas
somos asistentes. Hay que saber eso. Somos personas formadas que vamos a ayudar a que la persona sane, a que ese paciente cure. Con toda esta información que ya manejamos, con las recomendaciones que se le envían, vamos a establecer un puente, un seguimiento de esa persona que ha estado beneficiándose de la terapia a distancia. ¿Qué requerimos? Que la persona que ha recabado la información se comprometa en los días sucesivos a explicarnos qué ha pasado, cuál es la evolución del paciente, si siguió las recomendaciones que se le dieron en materia alimenticia, en la dimensión emocional, y podamos constatar en terapia sucesiva cuál ha sido el proceso de evolución. La segunda cuestión que hay que recordar es la siguiente. Pensemos que la bioenergética es predictiva, sea en forma presencial o a distancia, nos va a permitir predecir, nos va a permitir prever qué problemas de salud va a tener esa persona en el futuro. Nos pasa, por ejemplo, con un paciente masculino por ahí en los 40 años, 45, siempre vamos a estar pendientes de su aparato circulatorio. Sabemos que en esos años hay una alta propensión a tener problemas cardíacos. Y haciendo la terapia va a aparecer. La terapia nos va a permitir predecir si allí se está acunando un problema serio, sea en el corazón o de cualquier otro tipo. Eso es un dato muy importante porque muchas veces nos preguntan por un tema presente, o sea, el de la sincronía, el de este presente. Pero nosotros establecemos un vínculo diacrónico predictivo que permite también movernos en esa fascinante singularidad que es este presente ampliado. Tomemos una escena, vayamos a un teatro y busquemos el escenario como ejemplo para comprender mejor lo que he estado planteando. Ese gran escenario está constituido por el conocimiento que nosotros traemos, el estudio que se haya hecho de los patógenos, cómo impactan, de la anatomía humana, de la fisiología, de los procesos hormonales. Esa es parte de la tarea que debemos tener. Ese es el fondo del escenario. Ese fondo del escenario es muy importante porque está dispuesto a que ocurra un evento interesantísimo que lo propone la terapia a distancia y también la presencial. Allí van a llegar unos actores de manera dispersa, que no saben de actuación, no saben por qué llegaron ahí. Llegaron unas bacterias y llegaron a resolver su plan biológico. Pero el plan biológico de estas bacterias no correspondía al proceso de vida que está siguiendo el cuerpo donde ellas se alojaron. De esta forma estamos viendo actores diversos, en donde están los microorganismos, está el inconsciente y está el mismo organismo que no sabe qué es lo que está pasando. En este momento, con el conocimiento que se dispone y porque hay una singularidad, tenemos una oportunidad sincrónica. Tenemos una oportunidad para darle una explicación y para ayudar a sanar. ¿Qué ocurre allí? En ese momento nos toca a nosotros como terapeutas indicarle a todos esos actores que están allí que se ordenen, que asuman un papel, que asuman una manera especial
de encontrarse para que esa incoherencia que llegó se convierta en un momento bonito, coordinado, ordenado, que termina siendo la salud. Le estamos ordenando que organicen una muy buena obra teatral para que finalmente aparezca la coherencia. Es allí entonces el símil con el teatro. En materia de esta coherencia, tenemos que agregar dos temas que son de gran importancia para saber qué es lo que está, para orientarnos en relación a lo que estamos haciendo. Uno es el orden jerárquico en nuestro organismo. Nuestras células tienen un orden jerárquico que mientras se respete, ellas van a funcionar muy bien. Esa sobrevivencia que es percibida como enfermedad, nosotros la vamos a identificar como una alteración de esa jerarquía. Luego, establecer ese orden es parte de la bioenergética. El otro tema que está allí muy bien articulado con el orden jerárquico es el equilibrio de los microorganismos. En los cuerpos hay parásitos, bacterias, hongos, virus, hay toxinas. Hay un conjunto de microorganismos y de partículas que interactúan, los desechos de los parásitos, por ejemplo. Nosotros vamos a ordenar diplomáticamente a los microorganismos que aparecen a que desalojen el cuerpo. De la misma manera como utilizamos los imanes, por ejemplo, con la terapia presencial, en este caso vamos a desarrollar un conocimiento concentrado que lleve a esos patógenos o esos microorganismos actuando como patógenos a que desalojen el cuerpo, a que busquen otra forma de equilibrio, porque allí eso que nos venían a decir lo aceptamos, lo acabamos de aceptar, acabamos de tomar nota de lo que nos vinieron a decir y ya como sabemos qué es lo que está pasando, les sugerimos que se vayan, porque ya su necesidad, su trabajo, su aporte está hecho. Y les invitamos a que se desplacen y se vayan del organismo. Ese proceso que les digo, de verdad, es muy bonito, como la misma palabra que utilicé hace un momento, es fascinante, y va a permitir en un tiempo relativamente corto lograr un reequilibrio de microorganismos y una reordenación, rejerarquización de nuestro organismo. Todo ese proceso en donde vamos a subir, por ejemplo, vamos a subir el pH, llevarlo a 7, todo ese proceso en donde vamos a lograr que las energías que estaban desarticuladas, estaban incoherentes, vuelvan a tener un cauce, fluyan de mejor manera. Todo ese proceso se va a sumar de una forma muy clara, que es la de la restitución del ritmo de la vida. Recuerden, nuestra tarea es prolongar una vida saludable.